Después de 12 años trabajando sin parar y ahorrando cada centavo, compré mi primera casa. ¿Mi recompensa por tanto esfuerzo? Una demanda judicial de mis propios padres. No es una broma, es mi nueva realidad. Soy Sofía, tengo 32 años y soy contadora pública certificada. Ni en mis peores pesadillas imaginé abrir mi buzón y encontrar documentos judiciales presentados por mis propios padres. Y todo porque compré una casa. Después de 12 años trabajando sin parar, sobreviviendo con fideos instantáneos y ahorrando cada centavo, mi recompensa fue una demanda de las mismas personas que me criaron. Nuestra relación siempre fue complicada en lo que respecta al dinero, pero esto era algo completamente diferente. Crecer en el hogar de los García significaba vivir bajo reglas financieras estrictas que bordeaban lo obsesivo. Mi padre, Carlos, siempre fue el cerebro financiero, mientras que mi madre, Elena, simplemente seguía su ejemplo sin cuestionar. Cada dólar que entraba en nuestra casa era meticulosamente rastreado en los infames libros de contabilidad de mi padre. No eran simples registros de presupuesto, eran documentos exhaustivos donde anotaba cada centavo gastado, quién lo gastó y si consideraba el gasto necesario o frívolo. Cuando tenía solo 7 años, recibí $20 de mi abuela por mi cumpleaños. Emocionada, planeaba comprar un animal de peluche que había estado mirando en el centro comercial. Pero antes de que pudiera siquiera guardar el dinero en mi pequeño bolsito de unicornio, mi padre me interceptó. Sofía, necesitas aprender sobre la gestión del dinero desde temprano, dijo, quitándome el billete de la mano. $15 van a tu fondo universitario y puedes quedarte con 5. Incluso esos $5 restantes venían con condiciones sobre cómo y cuándo podía gastarlos. Este patrón continuó durante toda mi infancia. Cualquier dinero que me regalaran por cumpleaños, festividades o buenas calificaciones era inmediatamente confiscado y administrado por mis padres. Afirmaban que me estaban enseñando responsabilidad financiera, pero en realidad, me estaban enseñando que no tenía autonomía en lo que respecta al dinero. Nuestra casa nunca fue nuestra. Nos mudamos de un alquiler a otro durante mi infancia, a veces quedándonos en un lugar solo un año antes de mudarnos a otro. A pesar de que ambos padres tenían trabajos estables, mi padre como ajustador de reclamos de seguros y mi madre como administradora de un consultorio médico, insistían en que ser propietario de una casa era una trampa financiera y un pozo sin fondo. Solo los tontos compran casas, proclamaba mi padre durante la cena. La gente inteligente alquila e invierte la diferencia. Le creí por completo hasta que tuve unos 14 años y noté que nuestros vecinos que eran dueños de sus casas parecían mucho más seguros financieramente que nosotros. Cuando mencioné esta observación, mi padre se lanzó a una conferencia de 30 minutos sobre la riqueza visible versus la riqueza real y cómo los propietarios de viviendas eran esclavos de sus hipotecas. A los 16 años, estaba ansiosa por obtener algo de independencia financiera y encontré un trabajo en el supermercado local. Trabajaba los fines de semana y algunas tardes después de la escuela, equilibrando cuidadosamente mi trabajo y mi horario de estudio. Con mi primer sueldo llegó mi primer gran shock financiero. Mi padre me sentó en la mesa de la cocina y me explicó su sistema de contribución familiar. Como vives bajo nuestro techo, comes nuestra comida y usas nuestros servicios, el 70% de tus ganancias va al fondo familiar, declaró con total naturalidad. El 20% va a tu fondo universitario que tu madre y yo administramos, y puedes quedarte con el 10% para tus gastos discrecionales. Recuerdo el nudo que se formó en mi estómago mientras le entregaba a regañadientes el 70% de mi dinero duramente ganado. Mi padre me aseguró que la parte del fondo familiar se estaba ahorrando para gastos del hogar y emergencias. La parte del fondo universitario, prometió, estaría esperándome cuando me graduara de la preparatoria. El verano antes de mi último año, necesitaba pagar un taller de solicitud para la universidad. Cuando pedí usar algo del dinero de mi fondo universitario, la respuesta de mi padre fue el primer momento verdaderamente desgarrador en mi relación financiera con mis padres. Ese dinero no está líquido ahora mismo, Sofía. Ha sido invertido. Sacarlo incurriría en penalizaciones. Cuando insistí en obtener detalles sobre estas inversiones, las respuestas fueron vagas e inconsistentes. A veces el dinero estaba en certificados de depósito, otras veces en fondos mutuos, ocasionalmente en inversiones privadas a las que mi padre tenía acceso a través de contactos laborales. No tardé mucho en darme cuenta de la incómoda verdad, el dinero se había ido.
Mis padres habían estado usando mis ganancias para complementar sus propios hábitos de gasto mientras mantenían la ilusión de ahorrar para mi futuro. Mi padre conducía un coche nuevo cada 3 años. Mi madre tenía una extensa colección de bolsos de diseñador que rara vez usaba. Sin embargo, nuestras casas de alquiler siempre eran modestas, y cualquier solicitud para viajes escolares, lecciones de música o equipo deportivo era recibida con dramáticos suspiros sobre las dificultades financieras. La desconexión entre sus gastos personales y las supuestas limitaciones financieras de nuestra familia era discordante. Para cuando me gradué de la preparatoria, el sentimiento de traición estaba firmemente arraigado en mi corazón. Mis padres no solo se habían quedado con la mayor parte de mis ganancias con pretextos falsos, sino que también me habían adoctrinado con filosofías financieras que servían a sus necesidades en lugar de prepararme para la independencia. El dinero que supuestamente se estaba ahorrando para mi educación se había desvanecido en el abismo de sus gastos personales, y me quedé enfrentando la perspectiva de la universidad con los bolsillos vacíos y un sentido de confianza profundamente dañado. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, mis padres tenían ideas muy específicas sobre mi futuro. Mi padre insistió en que estudiara Derecho, afirmando que era la carrera más prudente financieramente. Los abogados siempre tienen seguridad laboral, decía, y el retorno de la inversión para la Facultad de Derecho no tiene comparación. Pero yo había descubierto una pasión y aptitud por los números durante la preparatoria, particularmente en mis clases de contabilidad. La naturaleza ordenada de equilibrar los libros y el marco ético de una gestión financiera adecuada me atraían de maneras que los hábitos monetarios secretos de mi padre nunca lo hicieron. Cuando anuncié mi intención de especializarme en contabilidad, la temperatura de la casa bajó 20 grados. Los contadores son solo simples tenedores de libros glorificados, se burló mi padre. Desperdiciarás tu potencial y limitarás tus ganancias. A pesar de su desaprobación, me matriculé en la Universidad Estatal con una especialización en contabilidad. La respuesta de mis padres fue rápida y definitiva: si no seguía su consejo profesional, no me proporcionarían apoyo financiero. No me sorprendió del todo, dado su historial con mi propio dinero, pero la realidad de financiar la universidad completamente por mi cuenta era abrumadora. La oficina de ayuda financiera se convirtió en mi segundo hogar ese primer semestre. Solicité todas las becas, subvenciones y oportunidades de trabajo y estudio disponibles. Mi horario de clases se organizaba en torno a mis horas de trabajo, no al revés. Las mañanas eran para las clases, las tardes para el trabajo de estudio en la librería de la universidad, las noches para el centro de llamadas del campus y las madrugadas para un restaurante local de 24 horas los fines de semana. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme a menudo. Mis arreglos de vivienda del primer semestre fueron igualmente humildes. La opción de alojamiento más barata era una habitación triple en el dormitorio más antiguo del campus. Mis compañeras de cuarto eran Daniela, una estudiante de enfermería de Colorado, y Jimena, que abandonó después de 6 semanas. Daniela rápidamente se convirtió en más que una compañera de cuarto, fue mi primera amiga de verdad que entendió mi situación sin juzgarme. Mis padres ahorraron para la educación de mi hermano, pero no para la mía. Me confió una noche mientras ambas estudiábamos bajo las lámparas de escritorio a las 2 de la madrugada. Dijeron que la enfermería era un desperdicio para una mujer que simplemente se casaría y tendría bebés de todos modos. Daniela y yo formamos un vínculo de solidaridad en nuestra experiencia compartida de abandono financiero parental. Dividíamos las compras de alimentos a granel, compartíamos libros de texto cuando era posible y nos cubríamos la una a la otra cuando los turnos de trabajo chocaban con conferencias importantes. Nos convertimos en expertas en estirar los fideos instantáneos hasta convertirlos en algo parecido a una comida equilibrada, agregando verduras congeladas y huevos cuando podíamos permitírnoslo. Mi segundo año trajo un punto de inflexión crítico en mi educación financiera. El profesor Antonio Herrera, que enseñaba contabilidad intermedia, notó mi constante alto rendimiento a pesar de mi evidente agotamiento. Después de clase un día, me invitó a sus horas de oficina. «Tienes un talento natural para este campo», dijo. «Pero te estás agotando. ¿Has considerado solicitar la beca de mérito del Departamento de Contabilidad?» No sabía que existía una beca tan específica. El profesor Herrera no solo me ayudó a solicitarla, sino que también escribió una recomendación brillante. La beca cubrió la mitad de mi matrícula durante los años restantes, permitiéndome dejar uno de mis 3 trabajos y, ocasionalmente, dormir más de 4 horas por noche. Más importante aún,
El profesor Herrera se convirtió en mi mentor de maneras que trascendieron lo académico. Me enseñó una sabiduría financiera práctica que contradecía mucho de lo que mis padres me habían inculcado. Donde mi padre afirmaba que el crédito siempre era malo, el profesor Herrera explicaba el uso responsable del crédito para construir un historial financiero. Donde mis padres insistían en que ser propietario de una casa era para tontos, él compartió cómo su modesta casa se había revalorizado y proporcionado estabilidad durante las recesiones económicas. La seguridad financiera no se trata de seguir reglas rígidas, explicó. Se trata de tomar decisiones informadas que se alineen con tus valores y objetivos a largo plazo. Este concepto fue revolucionario para mí. La idea de que el dinero podía ser una herramienta para crear la vida que yo quería, en lugar de un recurso escaso que debía ser acaparado y controlado, cambió toda mi perspectiva. Comencé a estudiar finanzas personales junto con mis cursos de contabilidad, devorando libros sobre estrategias de inversión y creación de riqueza. Mis nuevos conocimientos financieros llevaron a crecientes conflictos con mis padres durante las visitas de vacaciones. Cuando mencioné la apertura de una cuenta Roth IRA con mis pequeños ahorros de mi reducido horario de trabajo, mi padre lo desestimó como jugar en el mercado de valores amañado. Cuando compartí las ideas del profesor Herrera sobre la construcción de crédito de manera responsable, mi madre me advirtió que me estaban lavando el cerebro con propaganda bancaria. El punto de ruptura final llegó durante las vacaciones de primavera de mi tercer año. Me había quedado en el campus para trabajar turnos adicionales y mis padres hicieron una visita sorpresa. Lo que realmente querían era acceso a mis cuentas bancarias. Estamos preocupados por tus decisiones financieras, explicó mi padre, deslizando un formulario sobre la mesa de la cafetería del campus. Queremos ser agregados como usuarios autorizados en tus cuentas para monitorear tus gastos y ahorros. Miré el formulario con incredulidad. Tengo 20 años. Me mantengo completamente por mi cuenta. ¿Por qué necesitarían acceso a mis cuentas? Porque estás tomando decisiones ingenuas basadas en teorías de libros de texto, respondió. Necesitas orientación del mundo real. Cuando me negué, mi madre comenzó a llorar, afirmando que mi rebelión financiera estaba destrozando a la familia. Mi padre sugirió que mi independencia era una señal de egoísmo e ingratitud. Me mantuve firme y se fueron del campus sin hablarme durante los siguientes 3 meses. Ese verano, en lugar de volver a casa, subarrendé un apartamento barato con Daniela y trabajé a tiempo completo en una pasantía de contabilidad que el profesor Herrera me había ayudado a conseguir. Por primera vez, comencé a contemplar seriamente un futuro en el que fuera dueña de mi propia casa, contradiciendo directamente todo lo que mis padres me habían enseñado sobre que la propiedad de una vivienda era una trampa. La semilla de este sueño echó raíces y comencé a investigar los requisitos de las hipotecas y las estrategias de ahorro mientras completaba mi carrera. Para cuando me gradué, no solo había logrado sobrevivir financieramente por mi cuenta, sino también construir un pequeño fondo de emergencia y una cuenta de jubilación. Había asegurado un puesto en una respetada firma de contabilidad y mi relación con mis padres se había asentado en una tregua distante en la que evitábamos discutir sobre dinero por completo. No me di cuenta entonces de que esta paz incómoda era simplemente la calma antes de la tormenta. Mi puesto de nivel de entrada en Ramírez y Asociados venía con un salario inicial que parecía astronómico en comparación con mis ganancias universitarias. Incluso después de presupuestar un modesto apartamento de una habitación, ropa profesional y pagos de préstamos estudiantiles, tenía más ingresos discrecionales que nunca. La tentación de mejorar mi estilo de vida era fuerte, especialmente cuando veía cómo vivían mis colegas. Pero el recuerdo de la inseguridad financiera todavía estaba fresco. En lugar de derrochar, creé un plan financiero detallado con un único objetivo primordial, la propiedad de una vivienda. Basándome en los precios de la vivienda, las proyecciones salariales y las tasas de ahorro, calculé que me llevaría aproximadamente 10 años ahorrar lo suficiente para el pago inicial de una casa modesta en un vecindario decente. El plan requería seguir viviendo como una estudiante a pesar de mi salario profesional. Mi apartamento estaba amueblado principalmente con hallazgos de tiendas de segunda mano y del marketplace. Mi guardarropa consistía en una colección cápsula de atuendos profesionales combinables comprados durante las rebajas. Preparaba mis comidas religiosamente para evitar las tentaciones de la comida para llevar y rastreaba cada gasto en una aplicación de presupuesto. Cuando los colegas salían a Happy Hours o viajes de fin de semana, a menudo me negaba, usando los compromisos laborales como excusa en lugar de admitir que estaba ahorrando casi el 70% de mi salario neto. Daniela,
que se había convertido en enfermera en el hospital universitario, seguía siendo mi amiga más cercana y la voz ocasional de la razón. «Necesitas algo de equilibrio, Sofía», me recordaba durante nuestras citas mensuales para tomar café, el único capricho regular que me permitía. Ahorrar para el futuro es importante, pero también lo es vivir ahora. Tenía razón. Pero encontrar ese equilibrio era un desafío cuando el objetivo de ser propietaria de una casa se sentía tan importante. Representaba todo lo que mis padres me habían negado: estabilidad, autonomía y la prueba tangible de que su filosofía financiera había sido errónea. Cada dólar ahorrado era un pequeño acto de rebelión contra sus enseñanzas. 3 años después de comenzar mi carrera, conocí a Mateo en un taller de desarrollo profesional. Era un ingeniero de software que abordaba las finanzas con la misma mentalidad analítica que yo, pero con una perspectiva más saludable sobre disfrutar el presente mientras se construye para el futuro. Nuestra primera cita fue un picnic en el parque donde conectamos hablando de hojas de cálculo y calculadoras de jubilación, encontrando el romance en las proyecciones de interés compuesto. Nunca he conocido a nadie que se emocione tanto como yo con las cuentas con ventajas fiscales, confesó, pareciendo tanto divertido como encantado. Mateo entendió mi objetivo de comprar una casa sin juzgarme. Tenía sus propios objetivos financieros y respetaba mi determinación. Cuando nuestra relación se volvió seria, mantuvimos finanzas separadas mientras nos apoyábamos mutuamente en nuestros objetivos. Me ayudó a encontrar pequeñas formas de disfrutar la vida sin descarrilar mi plan de ahorro, como excursiones de senderismo en lugar de vacaciones caras y cenas especiales cocinadas en casa en lugar de restaurantes de lujo. Mi carrera progresó de manera constante con ascensos cada pocos años. Cada aumento de salario iba directamente a mi fondo para la casa en lugar de a la inflación del estilo de vida. Para el 6º año, había sido ascendida a contadora senior con un correspondiente aumento de sueldo que aceleró mi cronograma. Mi relación con Mateo se profundizó, aunque decidimos no mudarnos juntos ya que mis hábitos de ahorro extremos habrían impuesto restricciones injustas a su estilo de vida. Mientras tanto, mi relación con mis padres entró en una fase nueva y preocupante. Después de años de contacto mínimo, de repente comenzaron a llamar con más frecuencia. La razón se hizo clara durante una visita de vacaciones: querían dinero. «Estamos teniendo algunos problemas temporales de flujo de efectivo», explicó mi padre durante la cena en su casa de alquiler, notablemente más lujosa que cualquiera en la que habíamos vivido durante mi infancia. «Solo un préstamo puente hasta que maduren algunas inversiones. $20,000 lo cubrirían». La solicitud me dejó atónita. No solo era una cantidad significativa, sino que no había ningún reconocimiento de la ironía de pedirme ayuda financiera después de años de controlar y mal administrar mi dinero. Cuando pedí detalles sobre su situación, las explicaciones fueron vagas y reminiscentes de las excusas que me habían dado sobre mi fondo universitario años atrás. «Necesito pensarlo», dije con cuidado, sabiendo que una negativa rotunda desencadenaría una respuesta dramática. De vuelta en casa, discutí la situación con Mateo y Daniela. «Esto se siente como la historia repitiéndose», admití. «Me temo que si les doy dinero, nunca terminará». Después de una cuidadosa consideración, rechacé su solicitud, ofreciéndome en cambio a ayudarles a crear un presupuesto y un plan financiero. La respuesta de mi padre fue una furia fría, acusándome de arrojar sus sacrificios en sus caras. Mi madre llamó llorando, afirmando que podrían perder su casa de alquiler. Me mantuve firme y finalmente, la crisis se resolvió misteriosamente sin mi intervención financiera. 6 meses después, llamaron con otra solicitud, esta vez de $15,000 para gastos médicos que no especificaron. De nuevo, me negué. 3 meses después, fueron $30,000 para una oportunidad de negocio que mi padre se negó a detallar. El patrón era claro: mi creciente estabilidad financiera me había transformado a sus ojos de una fuente de dinero para explotar a través del control a una fuente de dinero para explotar a través de la manipulación emocional. La pieza final del rompecabezas se encajó cuando un conocido mutuo mencionó haberse encontrado a mis padres en un costoso resort en Florida durante el mismo periodo en que supuestamente enfrentaban la ruina financiera. Esta revelación coincidió con un hito importante en mi carrera, un ascenso a gerente de departamento con un aumento y una bonificación sustanciales. Después de 8 años de disciplina, ahorro y avance profesional, mi fondo para la casa había crecido significativamente. El mercado inmobiliario en nuestra área era competitivo,
pero no imposible, y las tasas hipotecarias eran relativamente favorables. Comencé a investigar seriamente los vecindarios, a asistir a jornadas de puertas abiertas los fines de semana y a consultar con agentes inmobiliarios. Cada paso me acercaba más al objetivo por el que había estado trabajando durante casi una década, mientras que simultáneamente aumentaba la distancia entre mis padres y yo. Tomé la decisión consciente de no informarles sobre mis esfuerzos de búsqueda de casa, sabiendo que su respuesta solo sería negativa y potencialmente interferiría. Para el año 12 de mi carrera, a los 32 años, las piezas finalmente encajaron. Mis ahorros eran suficientes para un pago inicial del 20%, más los costos de cierre y un fondo de emergencia. Mi puntaje de crédito era excelente gracias a años de cuidadosa gestión financiera. El ascenso a gerente de departamento había fortalecido aún más mi solicitud. Estaba lista para hacer realidad mi sueño de ser propietaria de una casa, a pesar de todo lo que mis padres me habían enseñado sobre qué era la peor decisión financiera que una persona podía tomar. El momento en que recibí la preaprobación de mi hipoteca fue surrealista. Después de 12 años de sacrificio y disciplina, tenía en mis manos la confirmación oficial de que un banco creía en mi responsabilidad financiera lo suficiente como para prestarme cientos de miles de dólares. Recuerdo estar sentada en mi coche fuera de la oficina del agente hipotecario, mirando la documentación y sintiendo una extraña mezcla de euforia y reivindicación. Mateo fue la primera persona a la que llamé. «Felicidades, cazadora de casas», dijo cálidamente. «Esto merece una celebración. Una celebración a un precio razonable, por supuesto». Ese fin de semana, celebramos con una botella de champán en el balcón de mi apartamento, brindando por el próximo capítulo de mi vida. Al día siguiente, comenzó en serio el negocio de la búsqueda de casa. Tenía una visión clara de lo que quería, una modesta casa de 2 dormitorios en un vecindario seguro con una distancia razonable a mi oficina. Mi agente inmobiliaria, Julia, fue refrescantemente directa sobre el proceso. «En este mercado, es posible que tengas que hacer ofertas por varias casas antes de que acepten una», advirtió. «Intenta no encariñarte emocionalmente demasiado rápido». Ese consejo resultó difícil de seguir. Las primeras casas que vimos tenían problemas significativos escondidos detrás de sus paredes recién pintadas, que mi naturaleza cautelosa no podía pasar por alto. Otras eran perfectas, pero recibieron múltiples ofertas muy por encima del precio de venta a las pocas horas de ser publicadas. Después de 6 semanas de búsqueda y 3 ofertas rechazadas, comencé a preocuparme de que mi sueño pudiera seguir siendo solo eso. Entonces Julia llamó con noticias sobre una propiedad que aún no se había listado oficialmente. «Los dueños se están mudando por trabajo y necesitan una venta rápida», explicó. «Es una casa de 2 pisos con un pequeño patio trasero en Riverside. No es llamativa, pero tiene una construcción sólida y buena estructura. Podemos verla mañana antes de que salga al mercado». La casa era exactamente lo que había estado buscando. Construida en los años 90, había sido bien mantenida por los actuales propietarios con electricidad y plomería actualizadas. La distribución era práctica, con una sala de estar y comedor combinados, una cocina funcional, 2 dormitorios en la planta superior y un pequeño patio trasero cercado donde podía imaginar barbacoas de verano y tal vez incluso un jardín. El vecindario estaba establecido, con árboles maduros y una mezcla de familias y profesionales. Hice una oferta esa misma noche, ligeramente por encima del precio de venta pero dentro de mi presupuesto. Después de una breve negociación sobre el cronograma de cierre, los vendedores aceptaron. La inspección reveló solo problemas menores que acordaron arreglar, y de repente el proceso de compra de la casa que había parecido tan esquivo avanzaba con una sorprendente fluidez. Mateo me acompañó a todas las reuniones, ofreciendo apoyo moral y un segundo par de ojos en los innumerables documentos que requerían firmas. «Realmente lo estás haciendo», dijo durante la inspección final. 12 años de fideos instantáneos y happy hours perdidos están a punto de dar sus frutos. El día del cierre llegó sin mucha fanfarria. Firmé mi nombre docenas de veces, pagué el pago inicial y los costos de cierre que representaban años de ahorro disciplinado, y recibí las llaves de mi primer hogar. Mientras caminábamos por las habitaciones vacías esa tarde, sentí una profunda sensación de logro y paz. Este espacio era mío, ganado con mis propios esfuerzos, a pesar de todos los obstáculos. Durante todo el proceso, había evitado deliberadamente mencionar algo sobre la casa a mis padres.
Nuestro contacto se había vuelto infrecuente después de su tercer intento de pedir dinero prestado, limitado a textos ocasionales de vacaciones y breves conversaciones telefónicas superficiales en los cumpleaños. No tenía intención de darles munición para criticar o socavar este logro. El universo, sin embargo, tenía otros planes. 2 semanas después de mudarme, mientras todavía estaba rodeada de cajas y descubriendo que interruptores de luz controlaban qué lámparas, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Sofía, comenzó, sin preámbulos, su voz tensa con una emoción apenas controlada. Acabamos de tener la conversación más interesante con Bárbara Torres. Mi estómago se hundió. Bárbara Torres era la madre de mi compañera de preparatoria, Amanda, y vivía a 3 calles de mi nueva casa. En nuestra pequeña ciudad, tales coincidencias no eran infrecuentes. Mencionó que te encontró en la ferretería, continuó mi madre. Nos felicitó por tu nueva casa en Riverside. Imagina nuestra sorpresa al enterarnos de una decisión de vida tan importante por una mujer que apenas conocemos. Respiré hondo, tratando de formular una respuesta que no escalara la situación. Planeaba decírselos una vez que estuviera instalada, mentí, sabiendo que habrían intentado disuadirme de la compra si lo hubiera mencionado antes. Estaremos allí en 30 minutos, interrumpió mi padre, aparentemente en altavoz. Envíanos la dirección por texto. La llamada terminó antes de que pudiera objetar. Esos 30 minutos fueron un torbellino de ansiedad y limpieza apresurada. Mateo se ofreció a quedarse para dar apoyo moral, pero sabía que su presencia solo complicaría una situación ya volátil. Necesito manejar esto yo misma, le dije. Pero mantén tu teléfono encendido. Mis padres llegaron exactamente 30 minutos después, el SUV plateado de mi padre entrando en mi nuevo camino de entrada con deliberada lentitud. Examinaron el exterior de la casa con ojos críticos antes de tocar el timbre como si estuvieran visitando a una extraña en lugar de a su hija. En el momento en que entraron, comenzó el interrogatorio. Mi padre caminaba por la sala de estar, lanzando preguntas sobre el precio de compra, la tasa de interés y los impuestos a la propiedad. Mi madre se movía por las habitaciones con una expresión de desaprobación apenas disimulada, pasando el dedo por las superficies como si buscara polvo y haciendo pequeños bufidos ante mis modestos muebles. No puedo creer que hicieras esto sin consultarnos, dijo finalmente mi padre, su voz subiendo de tono. Después de todo lo que te enseñamos sobre la trampa financiera de ser propietario de una casa, esta es exactamente el tipo de decisión impulsiva de la que intentamos protegerte. ¿Impulsiva?, repetí con incredulidad. He estado ahorrando para esto durante 12 años. He investigado el mercado durante 3 años. Di un 20% de pago inicial y obtuve una hipoteca de tasa fija que está muy dentro de mi presupuesto. Has estado planeando esto a nuestras espaldas durante años. La voz de mi madre estaba herida, como si hubiera estado tramando algo criminal en lugar de un hito adulto estándar. No se los dije porque sabía que esta sería su reacción, dije, señalando sus expresiones de enojo. Tengo 32 años. No necesito permiso ni aprobación para mis decisiones financieras. El rostro de mi padre se enrojeció. ¿Así es como nos lo pagas? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿toda la sabiduría financiera que intentamos impartirte? Rechazando nuestra guía y desperdiciando tu dinero en esta. ¿Esta carga? Escupió la última palabra como una maldición. La discusión se intensificó a medida que pasaban de criticar la casa en sí a cuestionar mi juicio, mis elecciones de carrera, y en última instancia, mi carácter. Cada habitación que inspeccionaban desencadenaba nuevas quejas. La cocina era demasiado pequeña. El patio trasero sería una pesadilla de mantenimiento. El vecindario estaba o bien decayendo o era pretenciosamente caro, dependiendo de qué padre estuviera hablando. El golpe final llegó cuando llegamos al segundo dormitorio, que había configurado como una oficina en casa. Mi padre miró mi escritorio organizado y mis estanterías con los ojos entrecerrados. «Te ha ido bien», dijo, su tono cambiando de repente. «Esta carrera que no queríamos para ti claramente ha sido rentable, y ahora tienes activos». La forma en que enfatizó la última palabra me dio un escalofrío. «Creo que es hora de que muestres algo de gratitud por los sacrificios que hicimos al criarte», continuó. «Invertimos todo en tu futuro y ahora esa inversión debería generar rendimientos». Lo miré en shock. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» «Somos tus padres, Sofía.
Tenemos derecho a participar en tu éxito. Estimamos que criarte costó aproximadamente $400,000. Ahora que estás adquiriendo una propiedad valiosa, es hora de discutir el reembolso. La conversación degeneró en amenazas y ultimátums. Querían que vendiera la casa y les diera la mitad de las ganancias o que sacara un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda para pagar mi deuda con ellos. Cuando rechacé ambas opciones, mi padre lanzó la amenaza que lo cambiaría todo. Si no reconoces voluntariamente tus obligaciones financieras con nosotros, tenemos otras opciones. No olvides que tu madre y yo tenemos registros detallados de cada centavo que gastamos en ti. Los tribunales reconocerán nuestra inversión en tu futuro. Se fueron con una advertencia final: tenía una semana para hacer lo correcto antes de que tomaran acciones legales. Mientras su coche se alejaba, me quedé en la puerta de mi nueva casa. El logro que representaba años de trabajo duro ahora estaba manchado por su tóxico sentido de derecho. No sabía entonces que hablaban completamente en serio sobre su amenaza, ni cuán pronto me encontraría enfrentándolos no solo en mi sala de estar, sino en un tribunal. Exactamente 8 días después del ultimátum de mis padres, un mensajero entregó un sobre que pondría mi mundo patas arriba. La citación judicial oficial se sentía pesada en mis manos. El lenguaje legal formal declaraba que Carlos y Elena García demandaban a su hija Sofía García por compensación financiera relacionada con inversión parental y enriquecimiento injusto. Me senté en los escalones de mi porche durante casi una hora, con los papeles temblando en mis manos, tratando de comprender la realidad de que mis propios padres me estaban llevando a juicio por comprar una casa. La demanda afirmaba que tenían derecho al 50% del valor de mi casa como retorno de la inversión por el apoyo financiero y emocional proporcionado durante mis años formativos. Le pedían al tribunal que forzara la venta de mi casa o me exigiera pagarles la mitad de su valor de tasación. La queja legal incluía una contabilidad detallada de supuestos gastos: comida, ropa, refugio, educación, atención médica, transporte, actividades extracurriculares, e incluso un valor monetario asignado al trabajo emocional y la guía de vida. Cada categoría tenía costos mensuales estimados multiplicados por 18 años, con interés compuesto aplicado. La suma total que afirmaban haber invertido en mí era de poco más de $400,000. Cuando finalmente logré llamar a Mateo, mi voz era apenas reconocible a través de las lágrimas. Realmente lo hicieron, dije con la voz ahogada. Me están demandando. Mis propios padres me están demandando por comprar una casa. Mateo llegó en 20 minutos, trayendo a Daniela con él. Me encontraron todavía sentada en los escalones, incapaz de superar el shock de una traición tan profunda. Esto es una locura, dijo Daniela después de leer los documentos. Los padres no pueden facturarle a sus hijos por criarlos. Así no es como funciona la familia. Mateo ya estaba investigando en su teléfono. Necesitas un abogado, Sofía. Uno bueno. Esto puede ser una demanda ridícula, pero aún tienes que responder adecuadamente. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el trabajo por primera vez en mi carrera y comencé a contactar abogados. Después de 3 consultas con abogados que parecían demasiado despectivos o ansiosos por escalar el drama familiar, encontré a Jennifer Reyes. Su respuesta mesurada y su clara experiencia en derecho de familia la convirtieron en la elección obvia. He visto casos como este antes, explicó Jennifer durante nuestra primera reunión. Rara vez tienen éxito, pero pueden ser emocionalmente agotadores y costosos de defender. Ocasionalmente, los padres intentan reclamar una compensación financiera de hijos adultos, especialmente cuando hay activos sustanciales involucrados. Los tribunales generalmente reconocen que los padres tienen la obligación legal de mantener a sus hijos menores sin expectativa de reembolso. Su confianza fue tranquilizadora, pero el proceso que se avecinaba seguía siendo abrumador. Necesitaremos documentar tu independencia financiera, continuó. Probar que compraste la casa enteramente con tus propios ingresos ganados e, idealmente, demostrar que tus padres no proporcionaron un apoyo financiero significativo durante tu adultez ni contribuyeron a la compra de tu casa. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de preparativos legales y agitación emocional. Me tomé una semana de permiso personal del trabajo para reunir documentación, declaraciones de impuestos de mis trabajos universitarios, registros de becas y ayuda financiera,
Estados de cuenta bancarios que mostraban mi patrón de ahorro disciplinado y materiales de solicitud de hipoteca que demostraban que no tenía CEO firmantes ni asistencia financiera con el pago inicial. Mi jefe, Andrés, fue sorprendentemente comprensivo cuando le expliqué brevemente la situación. Las disputas financieras familiares pueden ser más feas que los divorcios, dijo con una mueca de simpatía. Tómate el tiempo que necesites y avísame si necesitas que testifique sobre tus ganancias y tu historial laboral. Mis colegas se ofrecieron a cubrir mis proyectos durante mis ausencias, ofreciendo apoyo de maneras que resaltaban el contraste entre la familia elegida y los lazos biológicos. Mateo pasaba las tardes ayudándome a organizar la documentación y los fines de semana distrayéndome de la inminente fecha del juicio con caminatas y placeres simples que no requerían ningún desembolso financiero. Daniela, que ahora trabajaba en turnos de noche, venía en sus días libres para ayudar a clasificar viejos registros financieros y brindar apoyo emocional. El comportamiento de tus padres lo dice todo sobre ellos y nada sobre ti, me recordaba regularmente. Esto no es tu culpa. A pesar de esta red de apoyo, el costo psicológico aumentó. Comencé a experimentar síntomas de ansiedad, insomnio, pérdida de apetito, dificultad para concentrarme en el trabajo. La casa por la que tanto había trabajado ya no se sentía como el santuario que había imaginado. Cada crujido y sonido de asentamiento en la noche se convertían en los pasos de mis padres viniendo a quitarme lo que había ganado. Por recomendación de Jennifer, comencé a ver a la doctora Patel, una terapeuta especializada en trauma familiar. Nuestras sesiones revelaron patrones que yo había normalizado pero que en realidad eran profundamente disfuncionales. Lo que estás describiendo es abuso financiero, explicó durante nuestra segunda sesión. El control de tus padres sobre tus ganancias como menor, sus intentos de monitorear tus cuentas como adulta, y ahora esta demanda, todo refleja un patrón de usar el dinero como una herramienta de control en lugar de respetar tu autonomía. Este marco me ayudó a entender el comportamiento de mis padres, pero no disminuyó el dolor de su traición. La demanda se sintió como la confirmación final de que no me veían como una hija a la que amar, sino como una inversión a la que explotar. Las noches eran las más difíciles, cuando las defensas se debilitaban y las dudas se infiltraban. ¿Había sido ingrata? ¿Realmente les debía algo por criarme? ¿Había alguna deuda moral más allá de las obligaciones legales? La doctora Patel me ayudó a trabajar en estas preguntas, distinguiendo entre la gratitud genuina y el cumplimiento obligatorio, entre la interdependencia familiar saludable y el derecho tóxico. Los hijos no piden nacer, me recordó. Los padres eligen tener hijos y están legalmente obligados a proveer para ellos hasta la edad adulta. El amor debe ser incondicional, no una factura a pagar. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi ansiedad alcanzó su punto máximo. Jennifer confiaba en nuestra posición legal, pero me advirtió sobre los aspectos emocionales del procedimiento. Probablemente harán afirmaciones que se sentirán como ataques personales. Recuerda que al tribunal le preocupan los hechos legales, no las apelaciones emocionales. Intenta mantenerte factual y tranquila, sin importar lo que digan. La noche antes de la audiencia, me senté en mi patio trasero, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro. Este pequeño trozo de tierra representaba todo por lo que había trabajado, cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que había tomado, cada evento social que había declinado. Era más que una propiedad, era la manifestación física de mi independencia de la manipulación financiera que había soportado desde la infancia. Al caer la noche, me hice una promesa a mí misma, independientemente de la decisión del tribunal, ya no permitiría que la relación distorsionada de mis padres con el dinero dictara mi valor o mi felicidad. Su demanda había cortado los hilos restantes de nuestra relación, pero quizás esa ruptura limpia era necesaria para que mi sanación comenzara de verdad. Mañana determinaría si conservaba mi casa, pero hoy ya había reclamado mi sentido de autoestima de su control tóxico. El Palacio de Justicia del Condado era una imponente estructura de granito y mármol, su arquitectura formal un recordatorio físico de la seriedad de los procedimientos legales. Llegué 90 minutos antes por recomendación de Jennifer, vestida con un conservador traje azul marino que proyectaba profesionalismo y estabilidad. Mateo y Daniela se sentaron en la galería para dar apoyo moral, mientras mis padres y su abogado ocupaban el lado opuesto de la sala, evitando deliberadamente el contacto visual. Mi padre llevaba su traje de corte, el mismo que usaba para funerales y otras ocasiones sombrías. Mi madre había elegido un discreto vestido floral que la hacía parecer más vulnerable y maternal que su estilo habitual.
Su presentación estaba claramente calculada para reforzar su narrativa como padres sacrificados agraviados por una hija ingrata. La jueza Isabel Morales, una mujer de unos 60 años con cabello veteado de plata y ojos penetrantes, llamó al orden puntualmente. Después de revisar los documentos del caso, miró entre las dos partes con una expresión que sugería que había visto disputas familiares similares antes y las encontraba todas igualmente preocupantes. Antes de proceder, comenzó: quiero aclarar que los desacuerdos familiares sobre dinero se resuelven mejor a través de la mediación que del litigio. ¿Se ha intentado la mediación en este asunto? El abogado de mis padres, el señor Delgado, se levantó rápidamente. Señoría, la demandada rechazó todos los intentos de resolución privada, dejando a mis clientes sin más opción que buscar un remedio judicial. Jennifer respondió de inmediato. Eso no es exacto, señoría. La idea de resolución de los demandantes era exigir el 50% del valor de la casa de mi clienta sin base legal. No se ofreció ninguna negociación de buena fe. La jueza Morales asintió, haciendo una nota antes de continuar. Entiendo. Procedamos con las declaraciones iniciales entonces. El demandante primero. El señor Delgado presentó el caso de mis padres con una manipulación emocional practicada. Los describió como padres devotos que habían invertido todo en su única hija, sacrificando su propia seguridad financiera para brindarme oportunidades. Afirmó que habían renunciado a la propiedad de una vivienda para dirigir recursos hacia mi desarrollo y educación. Según su narrativa, mi éxito era directamente atribuible a sus sacrificios, y mi negativa a compartir los frutos de ese éxito constituía un enriquecimiento injusto. Los demandantes no piden nada más que una compensación justa por su sustancial inversión en el futuro de la demandada, concluyó. La apoyaron durante 18 años y ahora simplemente buscan un retorno razonable de esa inversión en sus años de jubilación. Cuando llegó el turno de Jennifer, su enfoque fue factual y metódico. Describió mi independencia financiera desde los 18 años, documentando cómo había trabajado en múltiples empleos mientras llevaba una carga completa de cursos en la universidad. Destacó que no había recibido ninguna contribución financiera de mis padres para la educación, la vivienda o cualquier otro gasto desde la graduación de la preparatoria. Lo más importante, enfatizó que la casa había sido comprada enteramente con mis ingresos ganados después de 12 años de ahorro cuidadoso. Señoría, no hay base legal para la reclamación del demandante, declaró claramente. Los padres tienen la obligación legal de mantener a los hijos menores sin expectativa de reembolso. La señorita García compró su casa con fondos que ella misma ganó y ahorró, sin contribución financiera de los demandantes. Además, demostraremos que, lejos de apoyarla financieramente, los demandantes de hecho tomaron porciones sustanciales de los propios ingresos ganados por la señorita García durante su adolescencia bajo el pretexto de ahorrarlo para su educación, dinero que nunca fue devuelto ni contabilizado. La jueza Morales pareció particularmente interesada en este último punto, haciendo notas adicionales antes de indicar que comenzara la fase de testimonios. Mis padres fueron los primeros, cada uno subiendo al estrado para detallar su versión de mi crianza con énfasis en sus sacrificios financieros. Mi padre presentó hojas de cálculo documentando los costos estimados de criarme, mientras que mi madre proporcionó un testimonio emocional sobre renunciar a vacaciones y artículos de lujo para satisfacer mis necesidades. Durante el contrainterrogatorio, Jennifer desmanteló metódicamente su narrativa. Cuestionó a mi padre sobre la contribución familiar del 70% que había exigido de mis ganancias adolescentes, preguntando a dónde habían ido esos fondos y por qué nunca se habían devuelto. Presionó a mi madre sobre sus frecuentes vacaciones y su colección de bolsos de diseñador, lo que contradecía sus afirmaciones de dificultades financieras. De manera más efectiva, les hizo confirmar que no habían proporcionado ningún apoyo financiero para mi educación universitaria, a pesar de reclamarla como parte de su inversión. Cuando llegó mi turno de testificar, Jennifer me guió a través de mi viaje financiero. Describí trabajar en múltiples empleos durante la universidad mientras mantenía un alto promedio de calificaciones, las becas y la ayuda financiera que había conseguido de forma independiente, y el régimen de ahorro disciplinado que había seguido durante 12 años para poder pagar mi casa. Proporcioné estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares de empleadores legítimos y el crecimiento gradual de mis ahorros a través de contribuciones consistentes en lugar de grandes regalos o ganancias inesperadas. El testimonio más poderoso, sin embargo, provino de aliados inesperados. El profesor Antonio Herrera había viajado 3 horas para comparecer como testigo de carácter,
testificando sobre mi excelencia académica a pesar de trabajar en múltiples empleos y confirmando que no había recibido apoyo financiero parental durante la universidad. Sofía fue una de mis estudiantes más dedicadas, declaró firmemente. A menudo llegaba a clase agotada por los turnos de noche, pero mantenía calificaciones excepcionales por pura determinación. Mencionó varias veces que se mantenía completamente por su cuenta, ya que sus padres creían que la independencia financiera era una lección de vida importante. La señora Castillo, mi antigua vecina de la preparatoria, testificó haber observado que salía para trabajos temprano en la mañana antes de la escuela y trabajaba turnos nocturnos durante mi adolescencia. La veía esperando el autobús con su uniforme del supermercado a las 5:30 de la mañana los fines de semana, recordó. Ningún joven de 16 años trabaja esas horas a menos que tenga que hacerlo. El testimonio más perjudicial para el caso de mis padres provino del señor Pérez, el gerente de mi trabajo en el supermercado de la preparatoria. Había mantenido registros meticulosos y me recordaba específicamente por una situación inusual. El padre de Sofía vino a mí pidiendo que depositáramos directamente sus cheques en una cuenta que él controlaba, explicó el señor Pérez. Me negué, ya que es política de la empresa pagar directamente a los empleados menores de edad a menos que se requiera legalmente lo contrario. Él fue bastante insistente en tener control sobre las ganancias de ella. A medida que continuaba el testimonio, la expresión de la jueza Morales se volvió cada vez más preocupada al escuchar sobre las tácticas de control financiero de mis padres. El punto de inflexión llegó durante el nuevo interrogatorio de mi padre, cuando Jennifer preguntó sobre inversiones específicas hechas con mi fondo universitario. Usted testificó anteriormente que invirtió el fondo universitario de Sofía para su beneficio, comenzó Jennifer. ¿Puede proporcionar documentación de estas inversiones y su valor actual? Mi padre se movió incómodo. Esos registros serían difíciles de localizar después de tantos años. ¿Mantuvo cuentas separadas para estos fondos o se mezclaron con sus finanzas personales? Mantuvimos un enfoque de inversión unificado para mayor eficiencia. Entonces, ¿depositó las ganancias de Sofía en sus propias cuentas para fines de gestión? Sí. Y cuando Sofía necesitó este dinero para la universidad, le dijo que no estaba disponible. ¿Dónde estaban exactamente esos fondos en ese momento? La compostura de mi padre finalmente se quebró. Teníamos gastos del hogar. La mantuvimos durante 18 años. Ese dinero fue una compensación por todo lo que habíamos invertido en ella. La sala del tribunal quedó en silencio ante este arrebato. La jueza Morales se inclinó hacia adelante, con expresión severa. Señor García, está testificando que se apropió de las ganancias de su hija para su propio uso mientras le decía que las estaba ahorrando para su educación. El posterior intento de mi padre de retractarse solo empeoró su posición. Para cuando Jennifer terminó su interrogatorio, la verdadera naturaleza de la relación financiera de mis padres conmigo era dolorosamente clara para todos en la sala. Después de un breve receso, la jueza Morales emitió su fallo con una desaprobación apenas contenida. El tribunal no encuentra base legal para la reclamación del demandante de tener derecho a la propiedad de la demandada. Los padres tienen la obligación legal de mantener a los hijos menores sin expectativa de retorno financiero. La evidencia muestra claramente que la señorita García compró su casa con fondos que ella misma ganó de forma independiente, sin contribución de los demandantes. Continuó con una adenda mordaz. Además, la evidencia sugiere que los demandantes pueden haberse apropiado indebidamente de las ganancias adolescentes de la demandada para su propio uso bajo pretextos falsos. Si bien ese asunto está fuera del alcance de los procedimientos de hoy, el tribunal señala que la señorita García probablemente tendría fundamentos para su propia reclamación con respecto a esos fondos, si decidiera presentarla. El caso fue desestimado con prejuicio, lo que significa que mis padres no podían volver a presentar la misma reclamación. La jueza Morales también tomó la inusual medida de ordenar a mis padres que pagaran mis honorarios legales, citando la naturaleza frívola y vejatoria de su demanda. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, permanecí sentada, abrumada por emociones contradictorias. La victoria legal se sentía vacía frente a la finalidad de la ruptura familiar que representaba. Mis padres se fueron sin hablarme, el rostro de mi padre rígido de ira, mi madre negándose a mirarme a los ojos. Había ganado el caso y conservado mi casa, pero había perdido cualquier posibilidad de reconciliación con las personas que deberían haber estado celebrando mi logro en lugar de intentar reclamarlo como propio.
Mientras Jennifer guardaba su maletín, ofreció una perspectiva que ayudaría a dar forma a mi camino a seguir. La familia debería elevarte, no derribarte. A veces, la familia más saludable es la que eliges, no en la que naces. Mirando a Mateo y Daniela esperando solidariamente junto a la puerta, me di cuenta de la verdad en sus palabras. La familia que realmente me había apoyado no era la que me demandaba por mis logros, sino la que los celebraba. Los días siguientes al caso judicial fueron una tormenta de emociones contradictorias. El alivio de que mi hogar permaneciera seguro mío, en guerra con el dolor por la destrucción final de mis relaciones familiares. La reivindicación por el fallo del juez competía con las dudas persistentes sobre si podría haber evitado de alguna manera este resultado. La batalla legal había terminado, pero las secuelas emocionales acababan de comenzar. La primera semana, me sumergí en el trabajo físico en la casa, pintar paredes y ensamblar muebles hasta que el agotamiento me obligó a dormir. Era más fácil centrarse en mejoras tangibles que procesar la realidad de que mis padres literalmente me habían demandado por atreverme a lograr la independencia financiera en mis propios términos. Cada mejora en la casa se convirtió tanto en un acto de desafío como de sanación, una declaración de que este espacio era mío a pesar de sus intentos de reclamarlo. «Sabes, no tienes que hacer todo de una vez», comentó Mateo suavemente una noche, encontrándome lijando obsesivamente las puertas de los gabinetes a medianoche. «La casa no se va a ir a ninguna parte. Y yo tampoco». Su presencia constante se convirtió en mi ancla en esas primeras semanas turbulentas. Entendía cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía, trayendo comida para llevar en las noches en que cocinar se sentía abrumador y trabajando silenciosamente en su computadora portátil cerca cuando no podía soportar estar sola con mis pensamientos. Sin presionarme para un compromiso o decisiones sobre nuestra relación, simplemente se presentó consistentemente, demostrando con acciones en lugar de palabras que no todos los que te aman llevan un registro de lo que se les debe a cambio. Daniela organizó una pequeña reunión de inauguración un mes después del caso judicial, invitando solo a personas que conocían la situación y me apoyaban incondicionalmente. El profesor Herrera vino con una planta de interior y sabiduría: «Tus padres te enseñaron en quién no convertirte. Esa es una lección valiosa, aunque no la que pretendían». Mis colegas trajeron regalos prácticos y dejaron las discusiones de trabajo en la oficina. Por unas horas, la risa llenó las habitaciones que solo habían presenciado estrés y lágrimas en las últimas semanas. A medida que avanzaba el verano, comencé a asistir a un grupo de apoyo para adultos con relaciones familiares disfuncionales. Escuchar a otros compartir experiencias de manipulación, control y traición parental ayudó a normalizar mi propia situación. No estaba sola en tener padres que veían a los hijos como inversiones en lugar de individuos a quienes nutrir. No era excepcionalmente ingrata o defectuosa por establecer límites y protegerme. El distanciamiento familiar es a veces la opción más saludable, explicó el facilitador del grupo durante una sesión particularmente difícil. Continuar con relaciones tóxicas por obligación solo perpetúa patrones dañinos. A veces, el amor significa alejarse hasta que ocurra un cambio real, incluso si ese cambio nunca llega. Poco a poco, comencé a transformar mi casa en un verdadero hogar, una habitación a la vez. La sala de estar se convirtió en un espacio de reunión para noches de juegos con amigos. La cocina, una vez fuente de ansiedad por la frugalidad y la escasez, se convirtió en un lugar de experimentación y abundancia, mientras aprendía a cocinar comidas que nutrían en lugar de simplemente sustentar. En el patio trasero brotó un pequeño huerto de verduras, cada planta en crecimiento un símbolo de paciencia y cuidado. De manera más significativa, convertí el dormitorio de invitados de una oficina en casa organizada apresuradamente en un espacio multiusos que reflejaba mis prioridades en evolución. Una esquina albergaba un cómodo sillón de lectura junto a estanterías llenas de la sabiduría financiera a la que desearía haber tenido acceso en mi juventud. Otra tenía un escritorio para proyectos creativos en lugar de solo trabajo. Las paredes mostraban fotografías de la familia elegida y logros que me enorgullecían, creando un recordatorio visual de lo lejos que había llegado. 6 meses después del caso judicial, recibí una carta inesperada de mi madre. Dentro no estaba la disculpa que podría haber esperado, sino una solicitud para reunirnos y dejar atrás lo desagradable. No había reconocimiento de haber hecho algo malo, ninguna indicación de que algo fundamental hubiera cambiado en su perspectiva. Después de discutirlo con la doctora Patel, respondí con límites claros: consideraría reconstruir una relación solo después de que demostraran comprender por qué sus acciones fueron dañinas y respetaran mi autonomía en el futuro.
Su respuesta fue reveladora en su ausencia. Mis límites eran aparentemente un precio demasiado alto para la reconciliación. Si bien la finalidad de esta realización trajo un nuevo dolor, también trajo claridad. No podía cambiar a mis padres ni hacer que me vieran como una persona en lugar de una posesión. Solo podía cambiar cómo respondía a ellos y lo que permitía en mi vida. Cuando se acercaba el primer aniversario de la propiedad de la vivienda, Mateo me sorprendió con un felpudo personalizado que decía, ganada, no regalada. Ese pequeño gesto de comprensión me hizo llorar y cristalizó la lección más profunda de este doloroso viaje. La verdadera seguridad no proviene de lo que otros proporcionan, sino de lo que construimos nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, elección por elección, día a día. La sabiduría financiera que obtuve a través de esta experiencia se convirtió en algo que me sentí obligada a compartir. Con el aliento del profesor Herrera, comencé a ser voluntaria en un centro comunitario local, enseñando conocimientos financieros básicos a jóvenes que salían del sistema de cuidado de crianza y a otros sin guía financiera familiar. Ayudar a estos jóvenes a comprender los límites financieros saludables y las habilidades prácticas para la independencia se convirtió en una forma de transformar mi dolor en un propósito. Explicas estas cosas de manera diferente, me dijo un participante después de un taller sobre cómo construir crédito de manera responsable. Como si realmente entendieras lo aterrador que es descifrar el dinero cuando nadie te enseñó bien. Ese comentario llevó a más talleres, que finalmente se expandieron a una serie regular patrocinada por cooperativas de crédito locales. El plan de estudios que desarrollé abordó específicamente la independencia financiera para aquellos con dinámicas familiares desafiantes, cubriendo no solo habilidades prácticas, sino también los aspectos emocionales y psicológicos del dinero que la educación financiera tradicional a menudo pasa por alto. Hoy, mi casa es completamente mía en todos los sentidos. Los pagos de la hipoteca representan libertad, no una carga. Cada habitación refleja elecciones hechas por deseo en lugar de privación. La disciplina financiera que una vez se sintió como una prisión de necesidad se ha transformado en una herramienta para crear la vida que realmente quiero, no una dictada por las expectativas o demandas de otros. Mateo y yo ahora estamos comprometidos, planeando un futuro que honre tanto la unión como la independencia. Estamos discutiendo combinar hogares mientras mantenemos límites financieros saludables, creando una asociación basada en el respeto mutuo en lugar del control o la obligación. Las lecciones aprendidas del ejemplo de mis padres sirven como un recordatorio constante de las dinámicas de relación que elegimos explícitamente evitar. El cambio más profundo, sin embargo, ha sido interno. Ya no busco validación o aprobación de personas incapaces de proporcionarla. Reconozco que la familia se define por el cuidado y el respeto mutuos, no simplemente por lazos de sangre. Lo más importante, entiendo que el amor no lleva un balance general, y los verdaderos regalos vienen sin facturas adjuntas. Si estás viendo esto y luchando con dinámicas familiares similares en torno al dinero o el control, por favor, sabe que no estás solo. Establecer límites saludables no es egoísta, es esencial para tu bienestar. Tus logros te pertenecen, y nadie tiene derecho a reclamarlos como propios.